Gloria al Señor. Qué buen momento para encontrarnos y encontrarnos delante de la palabra del Señor. Quiero invitarte para que oremos y le digamos al Señor que hoy necesitamos de Él. Qué privilegio que aunque necesitamos de Él, lo podemos encontrar a Él. Así que oremos y digámosle: Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido a este tiempo. Gracias por tu palabra, porque en una u otra manera tu palabra nos sigue enseñando y nos sigue formando. Gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que empecemos a hablar de una miniserie, diría yo, acerca de finanzas, y tiene que ver con las enseñanzas de un diezmador. Y este es un tema que sé que en redes sociales, sé que en boca de muchos pastores aún reconocidos, otros no tan reconocidos, se está hablando, se está, la verdad, diciendo demasiadas cosas, y yo diría desde mi perspectiva, desde mi formación bíblica, teológica, que hay cosas que les falta exactitud. Y lo que quiero y pretendo con este tema es que podamos en gran manera enfocarnos en un contexto bíblico sano, sin pretender llegar al texto bíblico con ideas preconcebidas o preconceptos, sino sencillamente dejar que el texto bíblico nos hable. Por eso estamos hablando enseñanzas de un diezmador. Hay enseñanzas fundamentadas en la palabra, pero hay enseñanzas que tienen que ver con principios que hemos aplicado a nuestras vidas, principios de la palabra de Dios, y que han traído bendición y han generado a través de los años enseñanzas y muchas cosas importantes para la vida práctica como cristianos. Quiero compartirte entonces en medio de todo esto también algunas cosas que fueron experiencias sencillas, pero que marcaron mi vida, que me ayudaron inicialmente a enfocar todo esto del tema financiero. Yo vengo de una iglesia de arraigo histórico en Colombia, de una iglesia que enseña a diezmar, aunque no con mucho énfasis, pero creo que eso lo empecé a ver desde niño, cuando mi abuela llevaba siempre a casa, cada cierto tiempo, una cajita de sobres. Era una caja de sobres, yo no sabía para qué era, pero sí veía que ella echaba plata ahí. Después me di cuenta que era una iglesia donde daban los sobres para todos los domingos del año. O sea, cada domingo alguien podía llevar el diezmo y lo echaba ahí. Y eso era lo que hacía mi abuela. Yo crecí en esta iglesia. A la edad de 7 años recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. A los 15 años fui bautizado. A los 21 años el Señor me llamó al ministerio. Y desde ese tiempo he venido entonces entendiendo más acerca del diezmo, no solo como un ejemplo que vi en una iglesia y lo vi de mi abuela, sino con un fundamento bíblico sano. Y yo quiero que tú puedas percibir esto. Crecí sabiendo que había que diezmar, o que era importante diezmar, o se debía llevar el diezmo a la iglesia, bueno, pero como a los 18 años había terminado el colegio, había terminado un curso de ebanistería o carpintería que se dictó en la ciudad, y pues fue un tiempo donde yo vi que una de mis pasiones era el trabajar la madera, pero estaba recién egresado del colegio y del taller de ebanistería y nadie conocía mi trabajo. Es más, pues tampoco tenía mucha experiencia, no tenía mayor herramienta, pero creo que pues pasé el curso y podía hacer algunas cosas. La gente empezó a buscarme y empezó a decirme: Carlos, usted me pega este marquito. Carlos, lo que pasa es que se me cayó la puerta. Carlos, me ayuda a clavar unas puntillitas. Y yo, pues bueno, vamos. Pero eso no generaba plata. Llegó un momento donde de pronto fui un poquito más conocido y habían pasado algunos meses y había entregado, yo recuerdo, más de 5 presupuestos. Había aprendido a hacer presupuestos
y eran trabajos, pues no iba a ganar mucho dinero, pero iba a ganar dinero. Y entregaba un presupuesto, esperaba que me llamaran, no me llamaran, pasaron días, pasaron semanas y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, esto está muy difícil. Y aunque no tenía una responsabilidad con mi casa, sí sabía que debía empezar a devengar dinero. ¿Y saben qué hice? De pronto pensando y orando al Señor, porque estaba en los caminos de Dios todavía, consagrado a Él, yo le dije, Señor, vamos a hacer algo. Quiero que tú seas mi socio. Y entonces coloqué a Jesús como mi socio, entre otras cosas porque él fue carpintero desde niño. Y yo dije, bueno, y quiero decirte que de todo trabajo que me entre, de todo trabajo que haga y gane dinero, te voy a dar el diezmo. Era lo que yo había aprendido. Efectivamente, hice un pacto con el Señor y dije que Él iba a ser mi socio y empezamos a trabajar juntos. ¿Y saben qué? Empezaron a llegar trabajos, era algo impresionante. Pero yo también empecé a diezmar, y Dios empezó a bendecirme. Empecé a comprar alguna herramienta eléctrica, no muy fina y no mucha. De pronto en algunos trabajos tuve que buscar ayudantes y pagarles, y estaba contentísimo con esto, pero fui fiel al Señor. Y allí empecé desde esa época a diezmar. ¿Y sabes cuántos años llevo diezmando? Aproximadamente 40 años. Así que lo que yo pueda decirte en esta hora y lo que yo pueda decirte en estas enseñanzas y en esta miniserie sobre los diezmos, no es porque yo vi una abuela que diezmaba o porque crecí en una iglesia donde hablaban de vez en cuando del diezmo, o posiblemente donde tuve una experiencia haciendo de Jesús mi socio, al cual decía que le iba a diezmar, sino porque hay algo más grande que el Señor en todos estos años me ha enseñado. Y quiero animarte con todo mi corazón. Abre tu corazón, abre tu mente y lleguemos a la palabra de Dios sin preconceptos, dejando que sea la misma palabra que nos hable. Y en esta primera enseñanza quiero resaltar entonces algo muy importante. Es que todo es de Dios. Conocí un hombre hace muchos años muy humilde, inclusive era vigilante, pero cristiano, amaba a Dios y fue a una iglesia muy humilde donde yo me congregaba los fines de semana, donde hacía la hora práctica del seminario. Y recuerdo que él enseñó acerca de las finanzas, y una de las ideas que él compartió fue el concepto de propiedad privada. ¿De quién son las cosas? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Un concepto que está en toda la Biblia, que a través de los años lo he entendido mejor, lo he ampliado y me he dado cuenta de eso. Y piensa en esto, el rey David fue quien más habló de esto. Y sabes, recordamos que el corazón de David era ¿qué? Conforme al corazón de Dios. O sea que él estaba muy cerca al Señor, tenía una comunión profunda con Dios y era alguien que recibió una revelación muy, muy especial de parte del Señor. Entonces, miramos en Primera de Crónicas, capítulo 29. Y quiero que observes algunas cosas, porque al final voy a decirte la enseñanza plena sobre esto para que tú puedas entonces entender por qué yo soy un diezmador. Ahora, dice allí en 1 Corintios 29, está hablando el rey David, y desde el verso 11 prácticamente está diciendo lo siguiente. Mire todo lo que él reconoce que es de Dios. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. O sea, la magnificencia es como un reconocimiento extremo y grande de Dios, de lo que es Dios. Y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice, porque todas las cosas que están
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, o sea, sobresaliente, reconocido en gran manera. Entonces él está reconociendo, podríamos decir, algunos atributos de Dios, algunas cosas que le pertenecen a Dios, eso es de él. Pero mire lo que él sigue diciendo en el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En otras palabras, le pertenecen. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Claro, eso era la motivación, es el contexto donde están recolectando, digamos, materiales para construir la casa de Dios. Y allí está David muy preocupado trabajando en esto y dice lo siguiente en el verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Qué es lo que está diciendo David en este momento? Está diciendo en el verso 14, pues todo es tuyo. Entonces, cuando entendemos el concepto de propiedad privada, tenemos que pensar de quién son las cosas, porque eso va a tener un reflejo en relación a lo que podemos llegar a concluir sobre el diezmo, y quiero que lo puedas observar en este momento. Dice, todo es tuyo. Amén. El problema de muchos creyentes, de muchas personas, en relación al diezmo es porque creen que todo es de ellos, no de Dios. Entonces dicen, me toca diezmar. Me toca sacar el 10%, es que yo me gané 10 millones, ¿cómo se les ocurre que yo voy a dar 1 millón de pesos a la iglesia? ¿O qué tal aquel que le dejaron en una herencia 100 millones y le toca dar 10 millones si habláramos del diezmo? Es lo que corresponde, el 10% de las ganancias netas que podemos recibir. Entonces eso se vuelve un conflicto. Eso se vuelve un problema para muchas personas. Ellos dicen, no, yo no voy a diezmar. Y algunos se han atrevido a decir, es que ustedes creen que yo voy a engordar al pastor, o es que yo le voy a dar plata a ese señor. Venga un momentico, qué desenfoque, qué desconocimiento bíblico. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, sencillamente, y que los diezmos y todas las entradas tienen que ver con el sostenimiento de la obra del Señor, como en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento, y hay fundamentos sanos sobre eso. Entonces, la gente se le vuelve un conflicto. Hemos conocido personas donde yo he querido enseñarles, son nuevos en el Evangelio, y les digo, bueno, ¿cómo va tu vida? Y ellos tienen inquietudes financieras o sobre los diezmos y ofrendas, y cuando yo les comparto mucho de mis experiencias, ellos no vuelven porque ellos no quieren diezmar. Piensan que la iglesia les está quitando la plata, y los familiares inconversos piensan eso también. Pero eso no es así, porque no hay un entendimiento claro de lo que es la iglesia, de lo que es el propósito de Dios. Pero cuando yo entiendo que nada es mío, así tenga las escrituras de mi casa a mi nombre, así tenga el título de propiedad de mi carro a mi nombre, así tenga el negocio asegurado a mi nombre, así tenga las joyas también aseguradas a mi nombre. Lo que está diciendo la palabra del Señor allí claramente es que eso no es mío, eso es de Dios, porque lo que declara la Biblia es que todo es de Dios. Y cuando yo entiendo el concepto de propiedad privada y me doy cuenta de esta realidad, yo digo, wow, ¿qué quiere decir? Tengo que mostrar una actitud de decir, Señor, solo soy
un administrador. Y en ese contexto Dios empezó a enseñarme y hablarme de muchas cosas. Y yo quiero que vamos a la palabra de Dios y podamos entender algunas otras. Dice también la Escritura, y voy a mencionar algunos pasajes bíblicos. En Primera de Crónicas también 29:16 dice: toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Salmos 24:1, 89:11 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos y la tierra. Y podríamos pensar entonces en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en los peces del mar. Todo eso le pertenece a Dios. Y como si esto fuera poco, este concepto de propiedad privada nos lleva también a Ageo capítulo 2, verso 8, donde dice: Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dos metales muy usados en toda la Biblia, muy preciados en su contexto, el oro y la plata, con un valor muy significativo para quienes lo poseían. El Señor dice: todo eso es mío. Pasaron los años, pasó el tiempo y empecé a escuchar pastores, predicadores diciendo: el diezmo no es bíblico, el diezmo hace parte de la ley, hoy no hay que diezmar. Y yo me quedé pensando y dije: pues bueno, miremos a ver por qué ellos dicen eso. Y entendí algunas cosas que ellos llegaban hasta una parte, pero la revelación no llegaba sobre sus corazones. Y yo entendí esto dentro del concepto de propiedad privada, que es lo que te voy a compartir como una enseñanza ya de lo que estamos diciendo. Si todo es de Dios, todo, absolutamente todo, solo somos administradores, eso quiere decir de que yo no puedo dar lo que no tengo, ¿cierto? Porque pues si no es mío, ¿a quién le voy a dar? Por eso declara allí David: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, es como que dice Dios: administrelo, pero deme, administrelo y devuélvame. Es como algo así. Y yo dije: claro, no soy yo en últimas, entendiendo este concepto, el que le doy el 10% a Dios. Es Dios quien me da el 90% a mí, porque todo es de Él. ¿Tú te alcanzas a imaginar eso? Un Dios maravilloso, dueño de todo, y de pronto me dice: mira, te voy a dar esta cantidad de dinero para que la administres, para que la disfrutes, para que estés con tu familia, para que te des algunos gusticos, para que comas, para que vivas, para que disfrutes de la vida, como dice la palabra, con la mujer de tu juventud, con tus hijos que son tesoro preciado y herencia de Jehová. Goza de la vida. El Señor es bueno y es misericordioso. Y eso es lo que el Señor me ha revelado y quiero hoy hablarte en primer lugar, y es lo que ya estamos concluyendo en este momento. Si todo es de Dios, Él me da el 90% a mí, no tanto que yo le dé el 10% a Él. ¿Me entiendes? O sea, Él se reserva el 10%, es que yo no se lo tengo que dar, es la reserva que Él tiene porque es de Él, todo es de Él. Y si eso te llega como una revelación a ti, yo quiero decirte a ti, amado pastor, amigo, creyente, tú que me vas a escuchar por redes y te vas a dar cuenta de esto, medita en eso, porque algo que allí hizo el pueblo cuando trajo todo lo que querían traer o todo lo que Dios había pedido para edificarle casa, ellos lo hicieron voluntariamente. Desde hace 40 años, cuando en mi corazón, en una forma voluntaria, porque nadie me dijo propiamente que tenía que hacerlo, yo empecé a diezmar. Yo quiero decirte, yo he entendido el concepto de propiedad privada. Y algo que me ha impactado también es lo que está hablando en Juan 17:9. Hasta mi vida es de Él, si yo me he entregado a Él.
Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, en últimas, más que yo lo reciba, es que yo me entrego a Él. Y cuando yo entiendo eso, yo digo, wow, aquí todo es ganancia, ¿entiendes? Todo es ganancia, porque todo es de Dios. David lo dijo, somos extranjeros, somos advenedizos, somos pasajeros, fue lo que acabamos de leer, y eso eres tú. Eso soy yo. Por eso tenemos que honrar a Jehová con nuestros bienes. No seas egoísta, no seas tacaño. Perdona una expresión que sin duda la van a quitar en la edición, no seas chichipato. Dios merece todo, porque Dios es el dueño de todo. No seas mezquino con el Dios que te ha bendecido, a pesar de que eres malo, a pesar de que has sido mal cristiano, a pesar de que no has dado buen testimonio para el reino de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol, lo que es de Él, sobre buenos y malos. Agradécele al Señor y hónralo con tus bienes. Mi experiencia ha sido el diezmo, porque entendí que no era yo quien le pagaba el diezmo, era Él el que me permitía disfrutar del 90%. Así que anímate, porque hay grandes cosas, hay enseñanzas que Dios va a seguir trayendo sobre todas estas enseñanzas de un diezmador que he sido yo. A lo mejor tú que hablas en contra del diezmo nunca has diezmado o nunca has dado para la obra. Siembra para que coseches y conoce lo que ha sido mi vida y cómo Dios me ha bendecido. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Señor, yo te pido perdón por mi vida, perdón por todos aquellos cristianos y pastores, Señor, aún denominaciones que están hablando, Señor, sin entender que todo es tuyo. Posiblemente ya no estamos bajo la ley de Moisés y ya no es una obligación, aunque el diezmo no hace parte de la ley, porque antes y después tú lo enseñas en la Biblia. Hoy sabemos que tú nos has colocado en la ley de la libertad, la perfecta ley que menciona Santiago, y dar espontáneamente y voluntariamente el diezmo tiene que ver con honrarte y reconocer que tú eres el dueño de todo. Gracias por guiarnos, por traer luz y por ministrarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.